Muy buenas tardes a todos. Buenas noches también para compañeros que están en la zona horaria un poco más ya tarde. Soy César Farro de Ciberci, de la Comunidad Iberoamericana de Ciberseguridad, comunidad que tiene como objetivo compartir información de ciberseguridad a través de conferencias mensuales con expositores de la región. El objetivo es compartir experiencias, investigaciones, las técnicas que están usando los atacantes, herramientas, vulnerabilidades que se están aprovechando, tendencias, metodologías, frameworks sobre el área de ciberseguridad y ciberdefensa. No olvidar que al final de cada conferencia mensual se desplegará una encuesta. Vamos a agradecer que sea completada por los asistentes. Esto nos permitirá identificar puntos de mejora y también traer nuevo contenido. En esta ocasión, en esta conferencia mensual del mes de junio, tenemos el agrado de presentar una conferencia sobre SGCI, sobre los sistemas de gestión de seguridad de la información, que en las empresas lo tenemos que implementar como una buena práctica. El título de la presentación es SGCI de la gestión estratégica a la resiliencia operativa, por Yolanda Estrada, quien es administradora de ciberseguridad GRC en Serbia, Ecuador, que es de la red de universidades del Ecuador. Agradecerle a Yolanda por su tiempo y por compartir su conocimiento el día de hoy. Vamos a conocer un poquito de Yolanda para estar todos compaginados con la experiencia de ella. Bueno, Yolanda es una profesional con más de 10 años de experiencia en el área de seguridad de la información y cumplimiento normativo, desarrollada en empresas nacionales como también internacionales, en los sectores estratégicos como telecomunicaciones, academia, telefonía, banca, retail y producción. También ha liderado iniciativas de protección de datos, implementación de sistemas de gestión, contando con la ISO 27001 o la ISO 22301 también. También ha trabajado con el estándar de la PCI, PIN y PCI DSS, participando activamente en la formación de equipos multidisciplinarios en el área de ciberseguridad. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy Yolanda? Sobre el camino de la gestión estratégica a la resiliencia, un concepto de la resiliencia operativa que nos va a permitir poder responder frente a diferentes obstáculos que se puedan presentar. Implica alinear los objetivos del negocio con una protección efectiva y continua frente a esos riesgos. ¿Cómo enfrentarnos frente a esos riesgos? Un sistema de seguridad de la información bien estructurado permite anticiparse, y aquí viene lo importante de la charla del día de hoy. Un SGCI bien estructurado permite anticiparse frente a amenazas, mitigar impactos y mantener la continuidad operativa ante incidentes. Esta transición requiere una visión integral basada en riesgos, controles técnicos efectivos, monitoreo constante y una cultura organizacional comprometida con la seguridad. Así que la charla del día de hoy es muy importante porque no solamente son los aspectos técnicos en ciberseguridad, sino también los temas relacionados a la gestión de riesgos, a los controles técnicos y el monitoreo constante. Las preguntas las realizamos al final, las pueden ir escribiendo en el chat de Zoom y al final lo compartimos con el expositor. ¿De acuerdo? Recordar que al final de la presentación se realizará una encuesta para que lo llenen y esto nos permitirá traer nuevo contenido y también mejorar en el tiempo. Sin más preámbulo, voy a dejar a Yolanda para que pueda empezar con la presentación y cualquier pregunta, por favor, es bienvenida. Lo pueden ir en el chat y dejamos a Yolanda para que esté cómoda y que nos pueda compartir su experiencia y lo más valioso para nosotros. ¿Está bien? Buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás? Hola César, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes y buenas noches con todos ustedes. De mi parte, en realidad es un placer poder mantener esta conversación el día de hoy con ustedes de aspectos tan importantes, tan necesarios, pero muchas de las veces también olvidados, que es pues cómo
un buen marco de seguridad de la información nos puede ayudar a garantizar la resiliencia operativa, no solamente de cara a un cumplimiento normativo, sino a darle vida y respuesta a cualquier operación de negocio. Para ninguno de nosotros, por ejemplo, en cualquier país en el que nos encontremos, es un secreto saber que hay nichos de mercado o hay industrias que son más reguladas que otras, como por ejemplo las industrias que se dedican a los temas farmacéuticos, la banca, también por ejemplo las industrias que se dedican a generar patentes o tal vez a grupo de investigación, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que solamente estas empresas son las que deben estar aplicando sus buenas prácticas para poder responder ante eventos disruptivos. Yo creo que para nosotros hemos pasado en los últimos 5 años dos o tres acontecimientos bastante importantes a nivel mundial que nos han hecho también como que dar esa nueva perspectiva o ese nuevo eh, línea de vista de cómo podríamos nosotros apoyarnos a que nuestra operación siga funcionando. Durante la conversación del día de hoy, pues lo vamos a ir viendo. Pero ustedes se preguntarán desde de cualquier ámbito, ¿no? ¿Qué es lo que hace un SGCI? El sistema de gestión de seguridad de la información es un sistema vivo, es decir, es un proceso que está atado no solamente a que se ejecuten los procesos tecnológicos, sino a su vez que haga una sinergia. Esto hace que todas las áreas a nivel departamental, a nivel transversal de una organización puedan trabajar para cumplir los mismos objetivos institucionales. Para ello, pues vamos a hablar también desde diferentes aristas, cómo se pueden priorizar estos eventos o estos procesos en cada una de nuestras industrias. Podríamos hablar que a nivel de tecnología, una empresa de telecomunicaciones, por favor, puede tener su core en un servicio de conectividad, por ejemplo, pero el banco, pues necesita tener siempre disponibles sus servicios de red de cajeros, hablemoslo así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Es cómo estos servicios, desde cualquier ámbito o foco que tenga la industria, nos van a apoyar estos marcos de cumplimiento. Entonces, hablaremos sobre nuestro SGCI y la importancia, cómo vamos a cambiar nuestro enfoque, ya no solamente siendo reactivos, sino ya crear y construir un enfoque estratégico para que nos apoye en esa resiliencia operativa, cómo el SGCI nos va a dar un puntapié bastante fuerte para garantizar la continuidad de negocio, los factores clave que deberíamos nosotros considerar y daremos una breve revisión a cuál es el marco de cumplimiento en el cual nos estamos basando en la conversación del día de hoy. Bueno, ustedes se han preguntado, por ejemplo, luego que una empresa sufre un ransomware, ¿cuáles son las 4 cosas que les va a doler más después de superarlo? Nosotros siempre vamos a hablar, por ejemplo, de cuántas horas tardó el equipo de tecnología en recuperar la infraestructura, si la empresa pagó o no pagó el rescate, si tal vez tuvieron que pagar multas a nivel de incumplimiento contractual y muchas otras cosas que vienen, que acarrea un escenario de este tipo, ¿verdad? Pero hay 4 cosas que muchas de las veces no se comentan, pero son tan implícitas en un incidente que golpea y golpea fuerte y que una empresa no logra garantizar su resiliencia, no logra garantizar la continuidad de sus operaciones. Obviamente estamos hablando ya de pérdidas económicas en función del impacto, podrían ser incluso pérdidas que superan el $1.000.000. Algo muy importante también, tenemos proyectos frustrados y no solamente proyectos frustrados de, del grupo que tiene la inversión de las jefaturas de áreas, sino muchas de las veces también esas empresas
fallan a sus clientes y por ende sus clientes también pueden tener pequeños negocios que han cerrado por la falta de una previsión de servicio, que esto acarrea pues en que muchas veces estos sueños de crecimiento o de inversión tengan que desvanecerse. Y familias que se ven fuertemente afectadas porque aunque nos duela reconocer, muchas de las veces esto se traduce pues en recorte de personal o en tal vez obligatoriamente cerrar ciertas sucursales para dar frente a las respuestas y demás temas que necesiten ir solventando sobre la marcha el personal administrativo o los inversionistas de estas empresas. La mayoría de estas empresas, pues, como ustedes conocen, no caen por falta de esfuerzo. En realidad, muchas de las veces infraestructuras tan grandes logran ser golpeadas, sino a su vez esto pasa por subestimar tal vez la importancia de estar preparadas para un ataque. El verdadero problema es que muchas siguen viendo a a la ciberseguridad o a los proyectos de seguridad como un gasto y no en realidad como una inversión estratégica, como una inversión inteligente que van a apoyar precisamente a que en los momentos de crisis la operatividad del negocio pueda salir adelante. Habíamos hablado de que un sistema de gestión es el que nos va a ayudar a nosotros a convertir la seguridad en una práctica sistemática, medible y estratégica. Es decir, que nosotros con esta implementación lo que vamos a hacer es ir creciendo y avanzando en la cultura de seguridad de nuestra organización. Generalmente estos marcos de referencia siempre van a basar su implementación en un enfoque de cara al riesgo para enfocar en la mejora continua. Es decir, vamos a analizar cuáles son los posibles riesgos que puedan afectar a mi organización para aplicar una estrategia de contingencia. A nivel de continuidad siempre hablamos de pensemos en el peor escenario. Pensemos en el peor escenario para nosotros sobre ese peor escenario poder idear la estrategia que a mí me va a ayudar a mantener mi operación en el mínimo aceptable para la industria. Recuerden ustedes que fue lo que sucedió en el 2020. Nunca habíamos imaginado que podríamos atravesar una pandemia a nivel sanitario que afecte todos los países a nivel de todos los continentes, ¿verdad? Déjenme decirles que en los planes de continuidad o en el análisis de riesgos, pues nunca se había considerado un tema sanitario. Sin embargo, ahora ya con la experiencia que pasamos todos nosotros en el 2020, nosotros incluimos temas sanitarios, temas por ejemplo, una gripe a nivel de influenza, una gripe aviar también puede ser, cuando estamos hablando ya en una industria enfocada que puede verse afectada por una crisis de estas circunstancias. Entonces, aquí lo que nosotros eh, pensamos en el peor escenario es lo que nos va a ayudar a generar esa estrategia en el caso de que pueda suceder. Tanto el sistema de gestión de seguridad de la información como un sistema de gestión de continuidad van a basar su principio en un ciclo de mejora continua, en el PDCA que se conoce que van de manera transversal trabajando todas las normas ISO. Vamos a realizar nosotros una evaluación y un tratamiento de riesgos, creamos políticas, formalizamos procedimientos y algo tan importante es documentar. Documentar, porque si yo no tengo procesos estratégicos establecidos, yo no puedo probarlos. Y si yo no los pruebo, no los voy a poder medir. Y lo que no se mide, pues precisamente no se puede mejorar. Entonces, ese es el enfoque que a nosotros nos da el ciclo de mejora continua. Necesito medir lo que yo en papel estoy creando para precisamente aplicar una estrategia de cambio o una estrategia de mejora. Vamos a definir los objetivos de seguridad, por ejemplo, siempre alineados a esa estrategia de negocio, a esa misión y esa visión que tiene la institución.
Y la medición y mejora continua, como les había dicho, lo que yo no voy a evaluar, muy difícilmente lo voy a poder mejorar. Y aquí es romper ese estigma de que las auditorías o las evaluaciones son malas. En realidad, el enfoque aquí es la mejora continua. Con una evaluación yo puedo saber las desviaciones que están presentes dentro de mis procesos para yo poder ajustar esa estrategia. Hablando ya, por ejemplo, de posibles riesgos que van a afectar o podrían afectar, de manera general tenemos los seis más temidos. En primer lugar, como ustedes saben, bueno, pues hablamos del ransomware y su evidente extorsión digital a la que una empresa podría estar presa, los errores humanos o de configuración incorrecta también. Otra de ellas es un ataque a la cadena de suministro, que puede ser no un proceso estratégico de mi organización. Sin embargo, esta cadena de suministro llega a ser vital hasta cierto punto para que yo como empresa pueda proveer este servicio. Entonces, aquí ya tenemos el foco importante eh, a trabajar también con mis proveedores, con esa cadena de suministro que ahí me pueda ayudar a apoyarme en estrategias que me garanticen la resiliencia. Y les hablo ya en un paréntesis bastante puntual, en un ejemplo claro que tuvimos el año pasado acá en Ecuador. Por ejemplo, el racionamiento a nivel de servicio energético. Entonces, las empresas estábamos preparados para cortes energéticos de 2, 3 horas, pero incluso nosotros el año pasado llegamos a tener cortes de energía de 14 horas. Entonces, imagínense que una empresa pueda operar con 14 horas de corte de suministro, nos obligó a nosotros a ajustar ciertas estrategias, medir cuán efectivos son, por ejemplo, nuestros backups, nuestros generadores eléctricos, y nos tocó en realidad bastante fuerte, pero es parte del proceso. Entonces, aquí la enseñanza de este suceso que pasamos nosotros es no descuidar estos pequeños proveedores que a su vez no son parte de la cadena principal de entrega de mi servicio, pero son mi apoyo. Las interrupciones también podemos hablar, interrupción tecnológica en fallas y también a nivel de infraestructura, por ejemplo, un corte de fibra que me permita precisamente a mí trabajar sin esa disponibilidad de mi conectividad de red. Entonces, eso es algo que generalmente nosotros como técnicos tenemos la precaución, tener dos proveedores de red, pero aquí tenemos que también ser un poco más imaginativos y pensar qué más podríamos tener en este tipo de riesgo. Y les hablo de algo que sucedió también el año pasado. ¿Se acuerdan cuando más o menos en julio del año pasado la gran mayoría de endpoints con sistema operativo Windows colapsaron en varios países a nivel mundial? Pues ahí se detuvieron muchos aeropuertos, servicios de infraestructura, por ejemplo, a nivel ministerial, empresas, banca, precisamente porque fue un fallo de una actualización eh, no controlada. Entonces, ahí también tenemos otro foco en el que nosotros podríamos trabajar un poco en cómo desplegamos esas actualizaciones de terceros dentro de nuestra infraestructura, que si bien no es un fallo nuestro, pero nos impacta en la continuidad de nuestras operaciones. Desastres naturales y eventos fuera de control, habíamos hablado ya. Como ejemplo, la pandemia, podría ser tal vez un terremoto. Para eso existen los planes de emergencia también, que deberíamos probarlos al menos una vez al año. Y las empresas que están obligadas por su giro de negocio a un cumplimiento, pues el peor escenario para ellos también puede ser que les cierren las operaciones por no gestionar correctamente. Hablemos de una entidad que procesa
datos de tarjeta. Entonces tiene que pasar un proceso riguroso a nivel del estándar PCI DSS o alguno de los anexos al PCI para que sus operaciones garanticen que esos datos de tarjeta se están gestionando de forma eficiente y si no, pues llegan multas por incumplimiento o inclusive también el cese de las funciones y los permisos de operación. Entonces, aquí nosotros vamos entendiendo que ya la seguridad no es solamente un problema de tecnología, sino a su vez la seguridad es una condición que todas las empresas necesitan para operar. Es importante que ya a nivel de toma de decisión, la alta dirección pueda concientizarse de la necesidad de incluir dentro de sus estrategias de mercado temas de seguridad y ciberseguridad para estar preparados ante este tipo de acontecimientos. Cambiamos con eso ya nuestro enfoque, ya no vamos a tener un enfoque reactivo, sino a su vez estaríamos ya hablando de un enfoque estratégico. Pensemos un momento en el primer ejemplo, un ataque de ransomware, ¿verdad? El enfoque reactivo de una empresa que no tiene sus planes de contingencia, que no tiene un plan de gestión de incidentes, pues van a hacer acciones improvisadas para dar frente al incidente. No vamos a tener roles definidos, es decir, todos vamos a querer apoyar, pero en un momento no vamos a tener actividades claras y definidas de cómo apoyamos en ese tipo de eventos disruptivos. Obviamente va a fallar nuestro servicio al no tener una continuidad garantizada ante este tipo de acontecimientos. Con este enfoque reactivo, nosotros vamos a tener una baja visibilidad de amenazas, es decir, vamos a tener una falsa sensación de seguridad. Muchas de las veces hemos escuchado que nosotros creemos que nunca han ingresado a nuestra infraestructura, porque tal vez no hemos notado ninguna actividad anómala, pero ustedes saben perfectamente que el ransomware, antes de que pueda dar su estoy aquí presente, muchas de las veces lleva meses ya dentro de la infraestructura, poco a poco avanzando y adquiriendo permisos para llegar a los activos más críticos y nosotros nunca nos dimos cuenta. Entonces, a eso nosotros lo vemos como una baja visibilidad de amenazas, la falsa sensación de seguridad en realidad. Y otro de los puntos de un enfoque reactivo es que siempre se va a ver la seguridad como un gasto. No vamos a querer, por ejemplo, otorgar un presupuesto para un mejor licenciamiento, no vamos a querer otorgar un licenciamiento para una capacitación de mi personal, tal vez para un entrenamiento en temas puntuales que mi equipo de desarrollo necesita aplicar para que me entreguen sistemas más seguros y sistemas resilientes. Algo que está en boga también en nuestra región es el tema ya que agarra fuerza de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, si la máxima autoridad, si la alta dirección no invierte también en que su equipo, su gente, conozca todos estos puntos, pues estamos descuidando un factor tan importante como es el talento humano. Hablando ya de un enfoque estratégico, al implementar un marco de gestión, nosotros lo que vamos a hacer ya es tener una evaluación y una gestión proactiva del riesgo. Es decir, yo ya tengo la probabilidad versus el impacto de que un riesgo se pueda materializar. Entonces yo ya puedo priorizar los que más alto tienen su probabilidad de impactar en mi infraestructura. Por lógica, yo voy a volcar esfuerzo para crear mi estrategia y tratar de que de que ese impacto no sea tan fuerte si es que llega a materializarse el riesgo. Vamos a tener ya una definición clara de roles
y responsabilidades. Es decir, yo ya voy a saber quién va a ser la persona que va a manejar la comunicación de manera efectiva, ya sé quién es la persona que va a ser el vocero oficial de manera externa, ya sabemos quién es la persona que va a configurar la regla del firewall, yo ya sé quién es la persona que va a generar todas las evidencias siguiendo un protocolo establecido que me ayude luego al análisis post-mortem de este tipo de incidentes. Vamos nosotros a tener planes integrados para la continuidad y respuesta, es decir, yo ya voy a saber cuáles son los procesos críticos que yo tengo que resguardar y en qué orden yo los voy a ir recuperando. Vamos a tener ya un monitoreo continuo y vamos a tener indicadores que me permitan tener un control de manera efectiva, tener esa visibilidad a nivel de incidentes, a nivel de gestión, a nivel de métrica, que me ayude precisamente en mi estrategia de ciberseguridad. Y ya cambiamos el enfoque. Ahora sí ya lo veo a la seguridad como una inversión estratégica. Entonces, el SGCI a nosotros nos apoya muchísimo en esa transformación de todo ámbito a nivel de la organización. Ya no es solamente un tema de que va a ser responsable el área de tecnología, sino ya tengo conocimiento completo de que hay que trabajar con el área de planificación, con área de talento humano, con área de riesgos. Entonces trabajamos ya en un enfoque transversal que me ayuda a mí en esa resiliencia operativa. Trabajo en la prevención, generamos planes de respuesta, planes para recuperar. Algo bastante importante, luego de cualquier incidente, pues tenemos la etapa de aprendizaje o la etapa de lecciones aprendidas, pues eso es algo bastante importante porque en función de ello vamos también robusteciendo nuestros procesos y nos preparamos de forma constante. Entonces aquí hablamos ya de la resiliencia operativa que tiene esa capacidad para la organización de estar anticipados, de resistir, de estar siempre presente y adaptarse a la circunstancia, adaptarse a eventos disruptivos y no morir en el intento, mantener la disponibilidad de sus servicios críticos a un nivel aceptable que nos permitan también no descuidar a nuestros clientes. Aquí encajamos mucho, por ejemplo, en el SGCI hablamos ya de una ISO 27001. Hablando ya de continuidad de negocio, podríamos también trabajar con una 22301 a nivel de norma ISO, pero también existe un enfoque que muchas empresas manejan a nivel de continuidad basándose en las 10 prácticas profesionales para la gestión de continuidad de negocio del DRI internacional, que prácticamente establece las pautas o en 10 grandes pasos de cómo una institución puede prepararse para esta resiliencia operativa. El anticiparse antes de que los eventos disruptivos puedan afectar la continuidad de sus operaciones. Ya vamos viendo cómo todos estos marcos se pueden concatenar, cómo estos marcos se pueden atar y trabajan en conjunto. Entonces vemos que un SGCI bien implementado va a integrar de forma clara y natural la gestión de continuidad de negocio. Vamos a garantizar esa disponibilidad de los procesos críticos y además no solamente la disponibilidad, sino vamos a garantizar que puedan mantenerse y puedan recuperarse ante eventos disruptivos. Los eventos en los peores escenarios que nosotros podríamos imaginarnos. ¿Cómo lo logramos? Pues primero tenemos que identificar nuestros procesos críticos y vamos a hacer el análisis de impacto, como les decía, pensando siempre en el peor escenario. Algo de cajón bastante importante, necesitamos tener backups seguros y verificados, porque lo que nos sucede es que yo sí tengo backups, sí tengo, pero nunca los he probado, nunca los he verificado. Y en el caso de una emergencia, cuando quiero recuperar, pues simplemente no me sirve.
Entonces, eso es una buena práctica. Establecer una frecuencia para verificar que el backup se está generando de forma adecuada y que me va a permitir a mí recuperar mis operaciones en el tiempo que yo establezco. Los planes de recuperación documentados y probados, eso también, porque el papel aguanta todo, pero aquí lo importante es que estos planes se puedan probar al menos una vez al año. Probemos y verifiquemos que lo que hemos creado en documento en efecto me van a servir a mí para ponerlo en práctica en el caso que tengamos un incidente grave que me esté em, comprometiendo la continuidad de mis operaciones. Una comunicación efectiva y un monitoreo constante son claves durante eventos disruptivos. La comunicación es un punto estratégico. En este momento nosotros debemos identificar ya quién va a ser nuestro vocero. Debemos identificar esas habilidades blandas en mi equipo de trabajo que me va a permitir transmitir de manera clara cómo va surgiendo y evolucionando todo el proceso de recuperación, no solamente de manera interna en la organización, sino también a la parte externa. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, en- siempre existe un comité que generalmente está encabezado también por un ministro, el ente de primeros auxilios, riesgos, ¿verdad? Ustedes han visto, siempre ellos se reúnen, pero hay una sola persona que da la declaración. Entonces, porque ya tienen identificado cuál es la persona que tiene esas habilidades blandas que puede transmitir en un lenguaje claro a la comunidad. Hay que transmitir lo necesariamente importante en un lenguaje claro y conciso. Y eso lo vamos nosotros identificando cuando probamos los planes, porque necesitamos probar también esa comunicación y que esa comunicación en efecto llegue a ser clara y precisa. Nos enfrentamos ahora a un escenario ya con un SGCI. El tener un sistema de gestión de información implementado no garantiza que vamos a tener cero incidentes en nuestra infraestructura. Lo que nos garantiza es que nosotros vamos a poder responder de manera efectiva y vamos a trabajar de forma organizada para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de mis servicios. En ese enfoque trabajamos. Entonces nosotros ya con nuestro sistema de gestión implementado vamos a tener backups actualizados, protegidos y verificados. Vamos a tener ya claramente identificados nuestros procesos críticos vía un análisis de impacto de negocio, es decir, ya vamos a tener identificado mi proceso crítico y cuál es el tiempo que cada uno de estos procesos tiene para poder recuperarse. Vamos a tener nuestros planes de recuperación ejecutados por equipos preparados, porque recuerden ustedes que ya nuestros planes los vamos probando, los vamos verificando, hacemos simulaciones al menos una vez al año, lo que nos va a garantizar la respuesta rápida. Vamos a minimizar el impacto y vamos a tener pues precisamente nuestras operaciones disponibles para nuestros clientes o nuestros nichos de mercado que están necesitando de nuestros servicios. El SGCI, como les decía, no nos va a evitar ser víctimas de ataque, pero sí nos ayuda a tener ese camino claramente identificado de cómo la organización va a enfrentarlos. Empresas que han sufrido ciberataques, em, principalmente bastante significativos debido a una falta
de un SGCI o de planes de continuidad de negocio. Por ejemplo, en su momento, algo que estuvo bastante sonado en el 2022 fue el ataque que sufrió el gobierno de Costa Rica, que les costó meses recuperarse, obviamente en función de toda la experiencia que esto conllevó al gobierno de Costa Rica. Ahora nos ayudan a otros países a crear planes ya desde la cartera de Estado, que sean planes estratégicos a nivel ya de país, de ciberinteligencia y de planes de continuidad. También, por ejemplo, lo que pasó el año pasado en el Banco de Perú, entonces que fueron víctimas de ransomware y se filtraron millones de datos de clientes. Obviamente, esto incluye ya no solamente datos personales, sino también cuentas de tarjetas, credenciales, y todo el ataque paralizó durante un tiempo bastante largo los servicios que el banco tenía para sus clientes. Los más importantes: cajeros automáticos, transferencias, aplicativos móviles, y podríamos hablar de muchos otros que en cada una de nuestras regiones nos han hecho bastante sonido, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros ya en un ciclo de mejora continua? Esa sinergia del sistema de gestión y la resiliencia. Pues aquí se definen prácticamente cuatro etapas, que es la planificación, la ejecución, la verificación y la actuación o la corrección. Entonces, en la planificación nosotros desde esta etapa garantizamos ya la resiliencia, definiendo la evaluación de riesgos, por ejemplo. Definimos los objetivos, políticas y procesos. En la ejecución implementamos los controles acorde a nuestra evaluación de riesgos, acorde a nuestro análisis de impacto. Capacitamos y formamos al personal y verificamos también pues las operaciones de nuestros procesos críticos. En la etapa de verificación, lo que nosotros hacemos ya son las evaluaciones o auditorías internas. Hacemos revisión de indicadores, análisis de incidentes, cómo están nuestras métricas de disponibilidad. Si hacemos, por ejemplo, campañas de phishing, cómo ha evolucionado o cómo ha respondido todo nuestro personal ante este tipo de campañas. Y ya en la última etapa, lo que hacemos es eh, el ajuste, el afinamiento, el cambio de estrategia, las acciones correctivas para que nos apoyen en esa mejora continua de nuestro sistema. La mejora continua puede ser, por ejemplo, afinamiento de reglas en firewall, puede ser tal vez la frecuencia de los backups también se pueden verificar de manera constante, cambio de herramienta o inclusive cambio de indicadores si tal vez el indicador que yo de manera inicial definí no me está generando valor. Los factores claves que tenemos en un SGCI que nos apoya a la resiliencia, evidentemente, es el compromiso de la alta dirección. Como les había dicho, partimos desde el punto de que hay que incluir la ciberseguridad en la estrategia organizacional y apoyar también con inversión para que el equipo pueda desarrollar sus estrategias. Necesitamos crear la cultura organizacional en seguridad de la información en nuestra empresa. El monitoreo continuo y permanente, manteniendo métricas claras, es uno de los factores importantes que me van a apoyar a mí en esa resiliencia. La integración con otras disciplinas. Hablábamos, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Es garantizar que todos estos principios obligatorios por ley deben considerarse desde la etapa del diseño. Antes de su planificación, antes de su ejecución, ya los debemos considerar para evitar reprocesos y para garantizar que estos nuevos cambios están acorde a las exigencias y normativas vigentes. Y vamos siempre a estar apoyando la mejora continua. Ya en este punto nos apoyamos en la cultura organizacional y vamos a entender poco a poco
que los temas de ciberseguridad, los temas de seguridad de la información, no solamente dependen del departamento de tecnología, no solamente depende del ingeniero de desarrollo, sino depende de todas las personas que forman parte de la organización. Demostramos un liderazgo activo y continuo y vamos apoyando pues en que nuestra cultura organizacional vaya día a día mejorando. A nivel regional, por ejemplo, debemos estar bastante claros que la adopción de un marco de referencia de manera general, si hablamos de una norma ISO, es voluntario. Esto ya viene siendo una decisión institucional, pero hay otras normas y otros estándares que son obligatorios para el funcionamiento y operación. Por ejemplo, en ámbito financiero para tema de procesamiento de datos de tarjeta, obligatorio cumplimiento de PCI DSS o alguno de los estándares anexos al PCI. Para operar, por ejemplo, eh, cajeros automáticos, POS para pago con tarjeta, PCI PIN es obligatorio que las instituciones cumplan para poder operar y tener sus permisos de la marca. Hay industrias que aplican dentro de sus políticas obligatoria la implementación de las 10 prácticas profesionales para la gestión de continuidad del derecho internacional. Acá en Ecuador, por ejemplo, toda institución pública debe implementar el esquema gubernamental de seguridad de la información. Esto es obligatorio por acuerdo ministerial. Y hablando ya de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, es una ley orgánica, es decir, es una ley que está por encima de alguna buena práctica. Es de obligatorio cumplimiento y de una adecuación de forma obligatoria en todas las organizaciones. Y eso pues les tenía preparado para el día de hoy, recordarles siempre de la mano que un incidente de seguridad no solamente va a ser tema de tecnología y lamentablemente muchas de las veces es cuestión humana porque es fácil configurar, por ejemplo, una regla de firewall, tal vez configurar correctamente un RPKI para los sistemas autónomos, para evitar secuestro de rutas, configuro de forma correcta un DLP y la herramienta va a funcionar de forma correcta, pero yo no puedo controlar, por ejemplo, que una persona tome fotos de información sensible o que una persona em, comente información delicada fuera de la organización, que le dé clic en un enlace no verificado. Entonces, estos puntos se van tratando, se van adoptando y se va mejorando conforme se implanta la cultura de seguridad de la institución. Entonces, vamos de la mano, estos puntos se llaman concientización. Concienciación es mucho más difícil que una capacitación, créanme, porque la concienciación va de cara a ese cambio de comportamiento de la persona. No des clic antes de verificar que ese enlace no es fraudulento, por ejemplo. Entonces, vamos cambiando el chip dentro de nosotros, vamos cambiando el chip dentro de nuestros compañeros. Y ese es el reto precisamente. Como les decía, configurar una herramienta puede llegar a ser sencillo, pero lo más complicado es cambiar ese chip en todos nosotros para que vayamos adoptando todas estas prácticas y estar siempre preparados, anticipados ante eventos disruptivos que puedan comprometer nuestras operaciones organizacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por la explicación y lo que has comentado de los puntos críticos para implementar un SGCI. Hay algunas preguntas al interno que las voy a leer para que puedas, por favor, apoyarnos en algunas preguntas. Eh, es una pregunta un poco general, pero dice, ¿cuáles son los principales puntos o cuáles son los puntos críticos que se deben garantizar
para la resiliencia en una empresa? Claro. Bueno, primero necesitamos conocer esta empresa, es decir, necesitamos identificar los procesos críticos. Esta va a ser la piedra medular. Sobre estos procesos críticos necesitamos evaluar el impacto y determinar el tiempo que podrían estar trabajando en un evento disruptivo. Posterior a ello, necesitamos identificar cuáles son los controles que tienen que estar inmersos dentro de estos procesos para protegerlos y que estos procesos indudablemente formen parte de los planes de continuidad y planes de recuperación ante desastres. Y lo que les había dicho al final, trabajar en el talento humano. La etapa de concientización y capacitación al personal es bastante importante. Sí. Estoy Yolanda, tenemos una pregunta en respecto a la comunicación. Dentro de la experiencia, digamos, siempre es el factor más importante es la persona, ¿no? El empleado que tiene acceso a los sistemas. ¿Cómo deberíamos, o en tu experiencia, deberíamos abordar la concientización de la mejor manera hacia los usuarios de la organización? Em, es una muy buena pregunta y aquí va a depender muchísimo de, del giro de negocio. Por ejemplo, hay empresas que su contingente es tecnológico y vamos a poder, por ejemplo, trabajar con alguna herramienta, campañas a nivel de tecnología, campañas de phishing por medio de correo electrónico, pero también hay otras empresas que tienen, por ejemplo, la manufactura. La mayor parte de su personal es operativo y muchos de ellos no cuentan con correo electrónico. Entonces, mal haríamos enfocar una campaña de phishing, hablemos así, si el 70% del personal no cuenta con correo electrónico. Entonces, aquí lo que nosotros debemos hacer es enfocarnos en la realidad institucional. Necesitamos, por ejemplo, establecer dos estrategias para las personas que toman decisión, porque ellos también necesitan formar parte de esta concientización, y otra de la persona o de los grupos que tal vez no cuentan con las mismas herramientas que la mayoría. Tal vez a ellos enfocarnos en una charla presencial, en volantes. Había una estrategia, por ejemplo, que emplearon en Costa Rica, eh, que era en hora de almuerzo, en el comedor. Pasaban campañas, pequeños videos de 15 segundos, por ejemplo, en los monitores del comedor y motivaban a las personas que no entreguen sus credenciales, que tengan cuidado con su celular, que guarden sus archivos impresos de manera segura, que no los dejen en la impresora. Entonces, vamos creando en función de la necesidad de la empresa también. Tengo una tercera pregunta, Yolanda. ¿Cómo aseguramos que los controles que se han implementado se mantengan eficaces durante y después de un incidente? Me parece que esto está más orientado cuando hay un incidente, ¿no? ¿Cómo aseguramos que los controles que se han implementado se mantengan eficientes durante y después de un incidente que active los planes de, por ejemplo, de continuidad de negocio? Claro. Nosotros garantizamos em, que los controles implementados funcionen antes y después, pues con base en la medición. Correcto. Por ejemplo, nosotros tenemos identificado el doble factor de autenticación, por darles un ejemplo bastante sencillo para ingreso a la plataforma crítica. Eso se debería hacer, porque cuando estamos en un evento disruptivo, debemos identificar cuáles son los controles que podríamos
obviar y cuáles no, pero el acceso a la infraestructura sin un doble factor de autenticación debería ser siempre verificado en cualquier etapa. Entonces, luego de los eventos disruptivos, luego de superar el incidente, esos controles se deben validar nuevamente, es decir, una etapa de evaluación, porque por la premura del tiempo, muchas de las veces eh, se salta, por ejemplo, hay que hacer un cambio en un proceso de autorización y lo hacen sobre la marcha. Pero si esa lo corrigen en un ambiente productivo, pero no corrigieron en un ambiente de desarrollo, van a desarrollar los nuevos cambios sobre versiones que no están en producción. Entonces, ese tipo de controles se deben volver a verificar una vez que está superado el incidente. Buen punto. Yolanda, otra cosa adicional al interno sería de que cuando se implementa una política, desde tu experiencia, ahora hay muchos temas de infoestealers, ¿no? Que roban las credenciales digamos, de la especie de las personas que tienen acceso a servicios críticos, o también un empleado deshonesto vende su acceso. Entonces, esta política de gestión de credenciales llega a ser crítica implementarla en nuestras organizaciones. Eh, Desde tu experiencia, ¿cómo deberíamos abordar este tema de colocar el doble factor? ¿Has visto en la implementación de que hay personas que no quieren, que no están contentas porque hay que agregar un doble factor adicional y te dicen, no, mira, no quiero, o un jefe, un gerente dice, pucha, no lo quiero hacer, entonces finalmente algunas personas no lo hacen y si lo hacen y finalmente la política no se llega a implementar 100% en la organización? Desde tu experiencia, Yolanda, ¿cómo deberíamos abordar este tema de, porque una política de una organización es importante, el doble factor llega a ser algo crítico en este momento donde hay tantos infostealers y tantos temas de empleados que a veces venden su acceso? Claro, aquí nos apoyamos mucho en la alta dirección, porque una política tiene que ser aprobada por la máxima autoridad, por la alta dirección. Al ser aprobada por la alta dirección, la política se vuelve obligatoria, es de obligatorio cumplimiento. Y esto también, ahí nos adentramos, por ejemplo, ya en parte de los controles a nivel de talento humano, eh, precisamente en los acuerdos contractuales. Entonces, sí es importante que dentro de los acuerdos contractuales se establezca esa obligatoriedad del colaborador en adaptarse a las políticas que están establecidas en la institución. Y eso es un punto sumamente importante. Cuando nosotros implementamos sistemas de gestión con este tipo de políticas, puede generar el rechazo o el cambio, la resistencia que normalmente se llama. Y es parte del proceso de aprendizaje. Van a estar personas contentas, personas tal vez no tan contentas porque consideran que tienen que hacer más trabajo. Puede ser, pero eso también nos brinda al ser humano la facilidad de poder adaptarnos a otro tipo de industrias. Por ejemplo, a una industria bancaria, a una industria farmacéutica, donde por su giro de negocio son muy regulados sus accesos. Entonces, el empleado que ya se adapta, el colaborador que se adapta al cumplimiento de una política, se cambia de empresa y fácilmente va a adaptarse. No va a resistirse a un cambio porque es una regla interna establecida y eso debería estar plasmado dentro de los acuerdos contractuales. De acuerdo. Pero, Yolanda, uno de los aprendizajes importantes que nos compartes es tener el apoyo de la alta gerencia Sí, para poder implementar una política. Si no, la política, por más que sea buena, no va a llegar a dar cierto. claro, y la política debe ser diseñada acorde a la organización, porque una norma, hablando ya de la 27001, nos dice qué debe hacer la empresa, pero no nos explica o no nos indica el cómo debe hacerlo. Correcto, El correcto. cómo lo ideamos nosotros en función del presupuesto, en función de las herramientas, en función de la realidad de cada una de las empresas.
Buenísimo, buenísimo. Acá hay una pregunta de Pedro Vega, es un amigo de acá de Perú. Él indica esta pregunta, ¿no? Dice, considerando que si bien el sistema de gestión de seguridad de la información de forma general está orientada a la seguridad de la información, incluyendo la seguridad digital y considerando que hoy en día masivamente a nivel mundial las instituciones y empresas sufren mayoritariamente de incidentes de ciberseguridad, ¿es mejor implementar las recomendaciones de la ISO 27035 o mejor la NIS SP 861 revisión 3 a nivel de respuesta de incidentes de TI de cara a la implementación de un SGCI? Perfecto. Sí, a ver, como les había comentado, en la 27001 es una norma certificable. Entonces, yo tengo que garantizar que mi empresa eh, tenga y opere un proceso de gestión de incidentes, pero no me obliga a que yo lo trabaje sobre sobre el marco de la 27035. Yo lo puedo implementar con el marco de NIST en función de, de la familiaridad que el equipo de trabajo que va a hacer frente a este incidente eh, lo pueda operar. Lo importante aquí es que yo tenga ese marco de referencia claramente identificado, todas esas etapas que necesitamos para superar el incidente establecidas y gestionadas. Hay algo muy importante, por ejemplo, que se maneja a nivel de normas ISO, es toda la documentación debe estar verificada y aprobada, que tal vez en el marco NIS no es tan obligatorio, pero acá podemos adoptar esas buenas prácticas. Lo importante es que nosotros podamos dar frente al incidente y que lo podamos obviamente gestionar de manera efectiva. Gracias. Desde República Dominicana, saluda a Juan Michel. Saludos, Yolanda. Por acá, Juan Carlos, desde Dominicana. ¿Qué opinas de las organizaciones que abordan los retos de seguridad pensando solamente en adquirir soluciones de seguridad sin tener claro todo lo referente a políticas y procedimientos? Yo considero que es un escenario de una falsa sensación de seguridad, porque no quiere decir que mientras más soluciones de seguridad yo tenga, que estoy más seguro. También es importante recordar que mientras más soluciones de seguridad tenga, necesito gestionarlas y también necesito personal capacitado que me ayude a esa correcta gestión, porque puedo tener la mejor herramienta para evitar fuga de información, pero si no tengo a mi personal entrenado para configurar de forma efectiva las reglas, si no tengo en la organización establecido qué es información crítica, qué es información sensible, ¿cómo puedo pedirle a mi equipo técnico o a mi equipo de ciberseguridad que me configure las reglas para evitar fuga de información? Ellos necesitan trabajar sobre un patrón ya establecido, sobre qué define la organización que es crítico, para sobre ello pues configurar mi regla de fuga de información a nivel de DLP. Entonces, no solamente es tener buenas herramientas, sino también dotar a la institución de procesos definidos eh, claramente para que se pueda operar. O sea, una simple regla de firewall. Yo tengo que saber qué está permitido a nivel de navegación y qué no, para que mi personal de tecnología pueda configurar en función de lo que la empresa tiene definido. Y totalmente de acuerdo, Yolanda, ¿no? Y pasa en las empresas, por ejemplo, acá en el sector minero, en Perú, han invertido mucho en equipos, y va en la línea que con Michelle preguntaba, han invertido mucho en equipos de fabricantes importantes, y han recibido un ransomware. Han invertido 2, 3, 4 millones de dólares en equipamiento, pero no tienen procedimientos, políticas, ¿no? Claro. Entonces, lo que tú comentas es complementario, ¿no?
tiene que ser súper, tiene que elaborarse procedimientos políticas que a veces no lo tienen en cuenta. Hay una última pregunta, Yolanda, sobre el tema de riesgos. ¿Cada cuánto tiempo se debería hacer un análisis de riesgos para que la organización sepa qué riesgos son críticos o cuáles son los controles que cuáles son los riesgos que han ido, digamos, en el tiempo mitigándose? ¿Cada qué tiempo se deben realizar estos análisis de riesgos? De manera general, al adoptar normas ISO, este análisis se debería hacer una vez al año o cuando existan cambios significativos. La misma norma nos obliga ya a hacer este tipo de evaluaciones al menos una vez al año por los procesos de auditoría que se debe pasar de forma anual. Entonces, si yo no hago mi análisis de riesgos en ese periodo de tiempo, pues va a ser observado en la etapa de auditoría. Pero la regla es hacerlo de manera general al menos una vez al año o cuando existan cambios significativos. Por ejemplo, un cambio significativo, estoy cambiando de fabricante a nivel de firewall. Eso es un cambio sumamente significativo. Estoy migrando la infraestructura on-premise a nube. Es otro cambio bastante significativo. Estoy cambiando la modalidad de trabajo. Ya no vamos a estar en sitio, sino cambiamos a modalidad de trabajo remoto. Abro otra sucursal. Agrego una línea de comercialización adicional a las que ya tenía. Muy bien. Mira, aquí hay una otra pregunta. Yolanda dice, ¿cómo podemos trabajar la continuidad de negocio en empresas que no han identificado procesos críticos y que no han establecido planes de respuesta? Sí, ahí el primer paso sería pues identificar los procesos críticos. Necesitamos saber en la empresa qué es lo crítico, pero qué es lo crítico a nivel de empresa como tal. Por darles un ejemplo, en un banco lo más crítico va a ser su red de cajeros, ventanilla, la aplicación web o la aplicación móvil. Tal vez ya el tema de otorgar créditos tal vez queda en segundo plano. A nivel de una empresa, de una telco, lo crítico va a ser, no va a ser la facturación, ¿verdad? Lo crítico va a ser, pues precisamente la conectividad de red, tal vez algún servicio IaaS que ofrezca a sus clientes. Entonces, necesitamos identificar al menos dos o tres procesos que son críticos y vitales. Eso es importante y esos procesos críticos y vitales tienen que estar socializado a la alta dirección para no trabajar volcando esfuerzos en algo que para la alta dirección no es crítico. Y sobre estos procesos críticos construimos los planes de recuperación y los planes de continuidad. Eso es vital, necesitamos establecer esos procesos críticos. Muy bien. Yolanda, aquí hay una pregunta adicional. Grover Córdoba, desde Perú, nos pregunta, ¿qué recomendaciones clave podrías brindarnos para estructurar una pauta inicial de clasificación de la información como paso fundamental antes de desplegar un SGCI? Sí, de manera general, por ejemplo, ya acá en la región tenemos nosotros marcos y leyes establecidas para tema de protección de datos personales. Entonces, una buena recomendación, lean lo que la ley les establece como dato personal sensible, porque el dato personal es un dato confidencial, pero dentro de los datos personales hay datos que son más sensibles todavía, como lo de los niños, adolescentes, temas de salud. Pero adicional, o sea, los datos, lo que nos dice la ley de protección de datos debe ser considerado,
Pero adicional a eso, necesitamos establecer por áreas cuál es la información crítica que ellos manejan. Hay que establecer niveles de clasificación en lenguaje claro para todos. Si estamos en una etapa inicial, la recomendación es que al menos se manejen 3 niveles. Algo que sea público, que es lo que se va a manejar de manera interna, es decir, que se puede compartir en toda la empresa, y un nivel más para la información confidencial o la información sensible que necesita cierto control adicional o cierto control de forma más robusta. Y sobre ello, trabajar en un esquema de etiquetado. Recuerden que esto es la base para evitar la fuga de información de cara a un DLP. Necesito tener tal vez una marca de agua, am, algún, alguna bandera dentro del documento que me apoye a la configuración de una regla dentro del DLP. Algo importante también, por ejemplo, a nivel de CECIR tenemos el protocolo TLP, que es un código de colores, que también es un código bastante entendible, que se maneja pues a nivel internacional para un protocolo de comunicación también en función de la información que se va a transmitir. Entonces ahí utilizamos colores. Es también un mecanismo que podrían adoptarlo las empresas como parte de su esquema de clasificación. Y tengo una pregunta, ¿no, Yolanda? Porque muchas veces, a veces uno va a una empresa y te comentan, oye, quiero implementar un software para que haga DLP, pero si la empresa aún antes no ha hecho una clasificación, entonces por mejor herramienta que utilice inteligencia artificial y todas las bondades de las últimas tecnologías, no va a dar cierto porque primero hay que clasificar la información. Claro, primero hay que crear esas reglas. Por eso, a nivel de la 27001, la clasificación es un control organizacional, es decir, es un control que debe estar a nivel de toda la organización, aprobado por la máxima autoridad. Buenísimo. Yolanda, mira, ha habido muchas preguntas interesantes desde Perú, el tema de Grover, con el tema de por qué clasificar la información, con Michelle desde República Dominicana, el tema de que no a veces se compran equipamientos, adquieren soluciones de seguridad sin tener claro los procedimientos y las políticas. Y Pedrito, desde el lado de preguntar el tema de si es mejor implementar la ISO 27025 o la NIS-SCP 800. Lo que tú indicabas es que no es obligatorio, sino es complementario, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros necesitamos garantizar la gestión de un incidente de seguridad, adoptando el marco que sea más familiar dentro de mi equipo. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias por el tiempo, por el compartir tus conocimientos. Si gustas, puedes colocar acá en el chat tus contactos para que las personas que se han conectado tengan de repente alguna pregunta ya más personal, que de repente no la pueden hacer por acá. Ellos me pueden conectarte directamente, puedes colocar tu correo electrónico y así las personas que quieran hacerlo te pueden enviar un correo. También quisiera aprovechar para indicar que nuestra próxima charla de Cibersi en el mes de julio lo va a brindar el señor Mario Farías Linos desde México. El título es Los efectos de las aplicaciones inseguras. Está más orientada a la parte técnica de las aplicaciones. Es el día miércoles 9 de julio a las 13 de México, 14 de Perú, 2 de Perú, Ecuador, Colombia y 15 horas de Bolivia, Chile y 16 horas de Argentina, Brasil y Uruguay. Así que los esperamos en la charla del 9 de julio sobre los efectos de aplicaciones inseguras. Yolanda, muchísimas gracias por tu tiempo y a todas las personas que se han conectado el día de hoy, también agradecerles por su tiempo y espero que haya sido muy productiva la experiencia que nos ha brindado Yolanda. Muchas gracias a Yolanda de nuevo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer. Espero verlos en una siguiente oportunidad.
Buenas noches. Gracias.